Hola, hola, hola a todos, a todos, a todos, a mis estudiantes, al público en general, ¿sí? A todos, a todos. En este video vamos a obtener las ecuaciones o las fórmulas, por llamarlas de alguna manera, para obtener de manera analítica los componentes de un vector, ¿sí? Vamos a obtener de manera analítica los componentes de un vector. Recuerden, aquí tenemos un vector, ¿sí? Aquí tenemos un vector que nos decía, el primer vector es 7 centímetros 35 grados. Vector A, 7 centímetros 35 grados. Ese es el primer vector que nosotros tenemos aquí, graficado, ¿sí? Aquí hay 35 grados, graficamos, recuerden que cuando no nos dé alguna otra dirección, al norte del este, al norte del oeste, al sur del este, al sur del oeste, etcétera, si únicamente nos dice 35 grados, que lo hemos mencionado en todos los videos anteriores, si únicamente dice 35 grados, recuerden que aquí es siempre 0 grados y si es positivo, los 35 grados va en esa dirección, ¿sí? En ese sentido. Sí, en ese sentido, porque ese es el ángulo positivo, en contra a las manecillas del reloj. A favor de las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Y recuerden que estamos en el sistema sexagesimal. Y entonces lo único que hacemos es graficar nuestros 5 centímetros, nuestros 7 centímetros, lo graficamos. Aquí hay 7 centímetros, aquí hay 7 centímetros, 7 centímetros, sus 35 grados, aquí están los 35 grados, y nos podemos ver que vamos a encontrar sus componentes, esto que es el componente Y porque está paralela de las ejes de la Y esto es el componente X porque está paralela de las ejes de las X, ¿de acuerdo? Y gráficamente, ¿qué es lo que hacemos? Gráficamente, lo único que hacemos en nuestra libreta es medir la distancia que hay de aquí a acá, y eso es gráficamente el valor de los componentes de X de este vector, que gráficamente me salió 5.7 centímetros. Y gráficamente Y medimos de acá a acá, ¿sí? Con una regla, y gráficamente me sale que es 4 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. ¿Cómo encontrar? ¿A qué se le llama encontrar los componentes de forma analítica? ¿A qué se le llama encontrar los componentes de un vector de forma analítica? Encontrar los componentes de un vector de forma analítica es utilizar unas ecuaciones. Debemos de recordar que este triángulo es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y las características de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto, es decir, tiene un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados, que es ese que es visible y que regularmente en los libros o en las publicaciones o en donde ustedes vean un triángulo rectángulo va a tener este cuadradito aquí que te dice que ese es el ángulo recto. Y recuerden que el lado que esté opuesto al ángulo recto, a ese lado se le llama, siempre, ahí va a estar la hipotenusa. Ahí va a estar la hipotenusa, ¿sí? Y estos lados se llaman catetos. Se llaman catetos. Puse catetos, pero es un cateto y aquí está el otro cateto. Aquí está el otro cateto. Ok, pero hay dos tipos de catetos.
el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cómo sabemos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Lo sabemos de la siguiente manera. Si yo quiero analizar, si yo quiero encontrar este ángulo que tenemos aquí, el lado que está enfrente, el lado del triángulo que está enfrente de este ángulo, pues va a ser el cateto opuesto, de ahí su nombre, opuesto. Opuesto. Y el ángulo con el que forma, el lado con el que forma el ángulo, el lado con el que forma el ángulo, se llama cateto adyacente. De esa manera nosotros identificamos los nombres de los catetos en un triángulo rectángulo. ¿Sí? De esa manera. Si el ángulo que quiero analizar, adyacente, si el ángulo que quiero analizar es este, le voy a cambiar de color, le voy a poner un verdecito, aquí está. Si el ángulo que quiero analizar es este, el lado que está enfrente de ese ángulo va a ser ahora el cateto opuesto. Lo voy a poner de verde aquí. Esto va a ser para que puedan identificarlo. ¿Sí? Este es el opuesto a ese ángulo y este va a ser el adyacente. Y este va a ser el adyacente. Identifiquen bien, por favor, ¿sí? El color adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, si este es, a ver, repasamos. Si este es siempre el lado que está opuesto al ángulo recto, siempre va a ser la hipotenusa. Y los catetos, en un triángulo rectángulo hay un cateto opuesto y hay un cateto adyacente. El cateto opuesto va a depender y adyacente va a depender del ángulo que yo quiero analizar, que yo quiero encontrar, que yo quiero trabajar. Si este es el ángulo, vean el color. El que está enfrente, el lado que está enfrente se le va a llamar cateto opuesto y el lado con que forma el ángulo se llama adyacente. Pero si el ángulo que quiero analizar es el de arriba, el color verde, entonces el lado que está opuesto, está enfrente, se va a llamar cateto opuesto y cateto adyacente. Ok, bien. Recuerden que hay 7 ecuaciones para encontrar, ¿sí? Para trabajar un triángulo rectángulo, ¿sí? Esas 7 ecuaciones se llaman las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Aquí lo vamos a encontrar rápidamente, hacemos una visita a Google, ¿sí? Y razones trigonométricas. Y entonces vamos a encontrar ya sus ecuaciones, ¿sí? Bien, lo que hacemos es copiar y nos vamos a nuestro y lo colocamos aquí. Aquí está, ¿sí? Entonces vean, estas son las 7 ecuaciones, bueno, aquí tenemos 6 y vamos a incluir al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras y se aplica en los triángulos rectángulos. Y las 6 razones trigonométricas. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente del ángulo es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante es igual hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante es igual hipotenusa sobre cateto opuesto. Si nos damos cuenta, estas 3 razones trigonométricas, de hecho, son las que vamos a trabajar en física, ¿sí?
Porque las otras tres son sus inversas. Vean, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente y cotangente es la inversa. Nada más denle la vuelta a esa división. Vean, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es la inversa de coseno. Vean, cateto adyacente sobre hipotenusa y aquí nada más lo invertimos, hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante la inversa de seno. Por lo tanto, en física vamos a trabajar estas tres. Se pueden trabajar las 6, pero bueno, en este video y para este ejercicio y para una manera muy práctica es trabajar con esos tres, el cual los voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí. Tres razones trigonométricas. La de seno del ángulo, que es igual, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a trabajar con esas tres aquí en vectores. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vean, ahora traslademos, vean bien, ahora traslademos esta figura aquí. Nos damos cuenta, fíjense bien, nos damos cuenta en este primer vector, recuerden que este vector tenemos vector A, 7 centímetros 35 grados, y vean que es un triángulo rectángulo, vean, es un triángulo rectángulo. Y si nosotros seguimos la explicación anterior, ¿sí? Seguimos la explicación anterior, el lado que está opuesto al ángulo recto, que es este, se llama hipotenusa. Ahí está la hipotenusa. Y nos damos cuenta que la hipotenusa es el módulo del vector o la longitud del vector, 7 centímetros. Ok. Este es el ángulo que conozco, véanlo bien, este es el ángulo que conozco. Por lo tanto, el lado que está opuesto, que es Y, pues es el cateto opuesto. Aquí tenemos el cateto opuesto. Cateto opuesto. Al ángulo de 35, ¿no? Cateto opuesto. Y por lo tanto, X es el cateto adyacente. Véanlo bien, cateto adyacente. X es el cateto adyacente. Ahí está. Vean, el objetivo de este problema es encontrar Y. No conozco a Y. Lo conozco gráficamente, pero no queremos encontrarlo gráficamente. Ya lo encontramos, lo medimos. Lo queremos encontrar, como al inicio del video lo mencioné, de forma analítica. Es Y. Y X, queremos encontrar a X también. Y le damos un repaso rápido. Queremos encontrar Y, que ya lo tengo gráficamente, pero gráficamente no me interesa. En este momento me interesa analíticamente. Y, que se llama cateto opuesto del ángulo de 35. Y quiero encontrar X, que se llama cateto adyacente del ángulo de 35. Si nosotros revisamos nuestras razones trigonométricas y lo sustituimos, vean bien. Vamos a tomar estas dos ecuaciones, veanlo bien. Vamos a tomar estas dos ecuaciones, seno y coseno, y lo vamos a transcribir aquí. Vamos a transcribirlo aquí. Seno del ángulo es igual, a cateto opuesto sobre hipotenusa.
Bien, si nosotros sustituimos lo que tenemos en este triángulo, vamos a encontrar que el cateto opuesto es Y. El cateto opuesto es Y. Y la hipotenusa es 7 centímetros. Ponemos ahí 7 centímetros. Bien, 7 centímetros. Entonces, y el ángulo también lo conocemos. Vamos a sustituirlo. El ángulo lo conocemos porque era parte de las características del vector del dato inicial, que es 35 grados. Ok, entonces aquí ya quitamos el ángulo y le ponemos 35 grados. Y vean bien, si tengo el ángulo de 35 grados y tengo la hipotenusa que es 7 centímetros y quiero Y, lo despejamos. Está dividiendo, pasa multiplicando. Está dividiendo, pasa multiplicando. De tal manera que entonces Y es igual a 7 centímetros por seno de 35. Seno de 35. Ok, recuerden, estaba dividiendo, pasa multiplicando. Por eso es 7 centímetros por seno de 35. Y ahorita lo vamos a encontrar. Bien, ahora, vamos a trasladar ahora coseno. Lo trasladamos coseno. Coseno del ángulo, coseno del ángulo, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ok, pero ya en nuestra figura que formamos en nuestro plano cartesiano, el cateto adyacente es X. Entonces colocamos X sobre 7 centímetros porque es mi hipotenusa. 7 centímetros. Ok, entonces, si esa es mi hipotenusa, lo mismo que el anterior, el ángulo que ya lo conocemos es de 35 grados. Entonces aquí ya le podemos colocar 35 grados. Colocamos 35 grados. 35 grados. Y lo mismo que lo anterior. Despejamos X porque queremos encontrar X de forma analítica. Queremos encontrar X y lo despejamos. 7 centímetros se está dividiendo, pasa multiplicando. 7 centímetros se está dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, X es igual a 7 centímetros por coseno de 35. Por coseno de 35. Ok, muy bien. Coseno de 35 grados. Recuerden, está dividiendo, pasa multiplicando. Ok. Sacamos nuestra calculadora. Yo saco mi calculadora de mi mochila. Aquí está mi mochila. Sacamos nuestra calculadora. La programamos porque recuerden que tenemos que programarlo porque estamos en el sistema sexagesimal, que en mi calculadora es DEG. Ok, lo voy a programar. Selecciono DEG. También selecciono Line. Y también selecciono Norm. Y bueno, fíjense, estamos aquí. Y lo que vamos a hacer es 7 centímetros por seno de 35. 7 centímetros. Vamos a ponerlo acá.
para que lo puedan ver, 7 centímetros seno de 35. 7 sin 35. Y le ponemos nada más igual. Ah, vean, 4.015, porque vamos a tomar 3 cifras significativas. 4.015. 4.015 centímetros. Vean, y debe ser muy parecido, este dato que tenemos aquí, tiene que ser muy parecido a este. De hecho, analíticamente, este dato es el valor más aproximado. Vean, gráficamente, que nada más medimos, y analíticamente. Y ahora encontremos X. Vamos a encontrar X. Ahora vamos a encontrar X. Sería 7 cos 35. 7 por coseno de 35. En la calculadora nada más es 7 cos 35. Igual. 5.734. 5.734. 5.734. Estos son los componentes de un vector de manera analítica, que la manera analítica es el valor más aproximado, y aquí está gráficamente, y aquí está analíticamente. ¿De acuerdo? Ok, para que nos quede claro, a partir de este momento, ¿qué pueden deducir ustedes? Vamos con nuestro siguiente vector. Vean, 500 metros, 70 grados al norte del oeste. Ok, 500 metros, 70 grados al norte del oeste. Y ya lo tenemos aquí. 500 metros, 70 grados al norte del oeste. Hicimos una escala. Nuestra escala es que, aquí tenemos el vector, 500 metros, 70 grados al norte del oeste. Nuestra escala es que 1 centímetro me representa 100 metros. Gráficamente hablando, 1 centímetro me representa 100 metros. Por lo tanto, como va 70 grados al norte del oeste, aquí está 70 grados al norte del oeste. Y los 70 grados están aquí. Aquí hay 70 grados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, decíamos que el ángulo que resta es de 110. 110 porque de aquí hasta acá, la línea azul, son 180. Pero como ya grafiqué 70, este ángulo de la línea negra, ¿sí?, es de 110. ¿De acuerdo? Ahí es donde queda gráficamente. Gráficamente, recuerden, únicamente medimos con una regla los componentes de un vector X y Y, de tal manera que lo tenemos aquí. Ese mismo vector lo tenemos aquí. 110 grados, es de que aquí hay 70 grados, recuerden, aquí hay 70 grados. ¿Sí? Ahí están los 70 grados. Por eso es que esto vale 110. Y gráficamente nada más medimos con una regla. De aquí a acá es menos X, porque es paralela de la menos X, y de aquí a acá es Y. Y gráficamente, al medirlo con una regla, me sale 1.7 centímetros, que son, de acuerdo a mi escala, que 1 centímetro es igual a 100 metros, por lo tanto es 170 metros. Y Y me sale, con una regla, me sale 4.7 centímetros, y de acuerdo a mi escala es 470 metros. Ah, pero vamos a encontrarlo analíticamente. Ya no hay necesidad de hacer todos los despejes. Ya no hay necesidad de hacer todos los despejes. Me voy a una deducción de las razones trigonométricas, que aplicado en vectores. Para encontrar Y va a ser igual al módulo del vector por el seno del ángulo. Siempre voy a ocupar esa ecuación obtenida de las razones trigonométricas. Y para encontrar X va a ser el módulo del vector por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. ¿Sí? Por el coseno del ángulo. Por lo tanto, Y
va a ser igual. El módulo del vector, recuerden, el módulo del vector aquí lo tengo. 500 metros, es parte de las características de ese vector. Por lo tanto, aquí serían 500 metros, 500 metros, 500 metros por seno del ángulo. Puedo utilizar el ángulo de 70, en su caso sería menos 70. O yo siempre recomiendo que utilicen el ángulo que parte de cero. Recuerden que aquí es 0 grados, ¿sí? El ángulo que parte de cero, 110. Por lo tanto, yo recomiendo que utilicen ese porque la calculadora en automático me va a dar el signo correspondiente a ese ángulo. Y entonces aquí lo anoto el otro. X es igual a 500 metros, que es el módulo del vector, 500 metros por seno, por coseno, de acuerdo a lo que me indica la ecuación, coseno del ángulo, y utilizaríamos el mismo ángulo, 110 grados. Por lo tanto, mis estimados muchachos, mis estimados jóvenes o estudiantes o todos los que ven este video, vamos a hacerlo en nuestra calculadora. En nuestra calculadora es 500 por seno sin de 110 igual a 469, y es igual a 469.846 metros, porque ese es metros. Vean, y gráficamente tiene que ser muy parecido a lo que yo encontré analíticamente, pero recuerden que analíticamente es mi valor más aproximado, pero puedo comparar y decir, sí estoy bien analíticamente, sí empleé bien mi ecuación y sí estoy calculándolo bien. Ok, vamos ahora con X, vamos a encontrar a X. Nos tiene que dar un valor muy parecido a 170 metros. Va. Simplemente colocamos en nuestra calculadora 500 cos 110 igual menos 171.010 menos 171.010, que también puede quedarse con 0.01, pero bueno, vamos a colocarlo así, 0.010 metros. Y vean, aquí está 170 gráficamente y analíticamente, que es el valor más aproximado. Ahí están, de forma gráfica y de forma analítica. Gracias y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. ¿Sí? Regreso tantito el esquema para que ustedes puedan copiarlo o ponerle pausa. ¿Sí? Ahí me quedo algunos segundos. Y aquí me quedo algunos segundos. Ok, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.